Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual del curso de estática. En esta primera tutoría vamos a resolver problemas del capítulo 2, específicamente el 2.101 del Hibbeler 14ª edición. Bueno, entonces comenzamos leyendo el enunciado que dice: los dos cables de amarre ejercen fuerzas sobre la popa de un barco como se muestra en la figura. Represente cada fuerza como un vector cartesiano. Además determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la resultante. En este tipo de problemas, que son en 3 dimensiones y que pide específicamente vectores de manera cartesiana, que ya vamos a ver cómo son, es muy importante observar bien la figura y saber identificar los puntos y las medidas para dar la coordenada exacta de cada punto. Por ejemplo, vemos en la figura que tenemos el punto A, B y C. Entonces, según explica el enunciado, ahí tenemos un barco que está sujetado por medio de cables o cuerdas desde el punto C hasta el muelle en A y otro en B. Entonces, esto porque son clave para sacar vectores unitarios, que los vamos a representar con el símbolo de lambda. Estos son vectores que son de magnitud 1, que se utilizan para expresar la dirección en una línea deseada, en este caso entre dos puntos. Acá queremos obtener el vector unitario que expresa la dirección de la línea entre A y C. Entonces, colocamos primero los puntos, tenemos sus coordenadas, que son en este caso, para el punto C, que vemos que está en el origen del plano cartesiano, va a ser 0, 0, 0. Y el punto A, vemos que en X tiene una distancia de 50 pies, en Y tiene una distancia de 10 pies, y en Z colocamos una distancia de menos 30 pies, ya que vemos que va por debajo del origen. Como se aprecia, la popa, como se ve en la figura, la popa está por encima del muelle y el origen está en la punta de la popa, por eso el punto B está en menos 30 en Z, sería en K. Ahora, teniendo estas dos coordenadas, el procedimiento para sacar el vector unitario CA viene siendo siempre el siguiente. Entonces, obtenemos un vector CA que se saca de esta manera, restando el punto A menos C, que es final menos inicial, porque vamos del punto C al punto A. Entonces, por componentes, de esta manera. Restamos X con X, Y con Y y Z con Z, obteniendo así un vector de componentes 50 en Y, 10 en J y menos 30 en K. Para calcular el vector unitario necesitamos también la magnitud de este vector CA. Entonces la magnitud CA, como ya sabemos, la magnitud de un vector va a ser la raíz de cada uno de sus componentes al cuadrado, de esta manera, dando como resultado 59,16 pies. Con todo esto, ahora sí podemos calcular el lambda, que es el vector unitario que necesitamos con la dirección que necesitamos entre A y C. Entonces, un vector unitario, sabemos, va a tener magnitud 1. Y esto se consigue al dividir el vector CA entre la magnitud de este vector, ya que esto va a ser como, al igual que un número entre el mismo número, esto va a dar 1. Entonces, de esta manera se calcula el lambda y nos aseguramos de que tenga magnitud 1. Esto se consigue haciendo cada componente entre la magnitud que ya calculamos. Así obtenemos las 3 componentes de nuestro vector unitario. Obteniendo así un vector unitario con componentes de 0,8452 en Y, 0,1690 en J y menos 0,5071 en K. Ahora, si hacemos la raíz cuadrada de cada una de estas componentes sumadas, esto nos tiene que dar 1. Esta es una manera de comprobar si nuestro lambda está correctamente calculado.
Ahora repetimos el mismo procedimiento para sacar el lambda, el vector unitario, entre los puntos C y B. De la misma forma, ubicamos correctamente en el sistema de coordenadas dado por la figura el punto C, que es el origen, y el punto B. Y de igual forma necesitamos un vector CB que se saca haciendo una resta. Yo voy de C a B, entonces resto final menos inicial, que sería final que es B menos inicial que es C, coordenada por coordenada, como lo hicimos en el primer vector unitario. Obtenemos así el vector CB con coordenadas 50 en Y, 50 en J y menos 30 en K, que sería en el eje Z. Ahora, igual que en el vector anterior, el siguiente paso es sacar la magnitud de este vector, que sería de igual forma la raíz cuadrada de cada coordenada sumada al cuadrado, dando como resultado 76,81 pies. Y como ya sabemos, para tener ya el vector unitario lambda CB, lo que hay que hacer es dividir el vector CB entre la magnitud, así cada una por sus componentes. Para así obtener las tres componentes del vector unitario que tiene la dirección entre los puntos C y B, que sigue la dirección de una línea recta que pasa por el punto C y el punto B. Al realizar las divisiones, obtenemos que el vector unitario tiene 0,6509 en la dirección en X más 0,6509 en la dirección J positiva y 0,3906 en la dirección de K negativa. Esto es adimensional, no tiene unidades ya que las unidades se cancelan por la división. Esto es una propiedad de los vectores unitarios, ya que vemos que en la división arriba tenemos pies y abajo tenemos pies de unidad. Eso se cancela y el vector unitario queda adimensional. Ahora, necesitamos el vector de fuerza, de las dos fuerzas, en este caso la fuerza A, que es la de 200 libras. Entonces, como el vector unitario es 1, cuando uno multiplica un número por 1, su magnitud no va a ser afectada. Entonces multiplicamos la magnitud FA, que ya la tenemos, por el vector unitario CA, que es la dirección que sigue esta fuerza. Así, al ser 1, no se afecta su magnitud y así podemos expresar la fuerza A en sus componentes al multiplicar la magnitud por el vector unitario CA de esta manera. Esta es la utilidad que se le da a estos vectores unitarios. Por eso es tan importante saber calcularlos de manera correcta. Entonces, como vemos de esta manera, multiplicamos 200 por cada una de las componentes del vector unitario que ya hemos calculado y esto nos da el vector FA en sus componentes de manera cartesiana. Ahora, de manera similar con el vector de la fuerza B, ya que tenemos la magnitud y el lambda que llega a la dirección de esa fuerza, simplemente multiplicar 150 por 0,6509 y así en cada una hasta completar cada una de las componentes del vector unitario. Si queremos saber la fuerza total, si queremos un vector que sea la fuerza total que siente esa popa, que sería la fuerza resultante de estas dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, al tener las dos fuerzas de manera cartesiana es muy simple, ya que va a ser simplemente sumar cada una de sus componentes, sumar la componente X de la fuerza A con la componente X de la fuerza B, de esta manera. Y esa va a ser la fuerza total que siente la popa, el vector de la fuerza total que siente la popa, la fuerza resultante.
y así con su componente en Y y su componente en Z, para así obtener las tres componentes de la fuerza resultante sobre esa popa. Realizando las respectivas sumas, obtenemos una fuerza resultante con las componentes de 266,67 en Y, 131,45 en J y menos 160 en la dirección de Z. Esta es una fuerza y por lo que va a tener unidades de libras. Como ya tenemos el vector en forma cartesiana, es decir, en sus componentes en X, Y y Z, calcular su magnitud es muy simple. Como lo hicimos cuando estábamos sacando el lambda, el vector unitario, es nada más de entre una raíz cuadrada sumar cada una de sus componentes al cuadrado, de esta forma. Lo que nos da como resultado 337,63 libras. Ahora, para responder la siguiente pregunta necesitamos los ángulos directores con respecto a cada coordenada, a cada eje. Entonces, si recordamos, como se ve en álgebra lineal, el ángulo director de un vector es el ángulo que tiene tres, ya que está en tres dimensiones. Es el ángulo entre cada eje, como se observa en la figura de la derecha. Esto se calcula muy fácil. Por ejemplo, en el eje X se calcula de esta forma, ya que coseno de alfa va a ser igual a la componente en X entre la magnitud total de ese vector, lo que nos da una ecuación muy fácil de despejar y obtenemos un alfa de 37,8 grados. Recordando que acá estamos trabajando con el vector resultante, la fuerza resultante, por lo que usamos la componente en eje X del vector resultante y la magnitud que acabamos de calcular, que es la de la fuerza total que siente la popa. Ahora, para calcular los siguientes ángulos se realiza un procedimiento similar. Con el eje Y, la misma ecuación, coseno de beta, que va a ser el otro ángulo, solo que ahora usamos componente en Y entre magnitud total del vector. Así podemos despejar beta de esta forma, utilizando la componente Y, porque en este caso estamos calculando beta, que es el ángulo que está entre el eje Y y ese vector. Lo que al despejar nos da como resultado un beta de 67,1 grados. Del mismo modo para el ángulo con respecto al eje Z, que sería gamma. Entonces tenemos coseno de gamma es igual a componente Z de la fuerza, Fz, entre la magnitud total de la fuerza resultante, Fr. Al despejar obtenemos un gamma así de 118 grados. Resumiendo las respuestas de este ejercicio, tenemos que la fuerza total, la fuerza resultante, va a ser de 337,63 libras. Esta va a ser la magnitud del vector de forma cartesiana que tuvimos. Y que sus ángulos directores son alfa de 37,8 grados, beta de 67,1 grados y gamma de 108 grados. Por lo que completamos de esta forma así el ejercicio. Los espero en la siguiente tutoría. Muchas gracias.